Dios me los bendiga muchísimo, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la serie de temas sobre el matrimonio y en esta ocasión vamos con el tópico divorcio y separación. Vamos a empezar rápidamente sin más preámbulos porque este tema es un poquito amplio. Vamos a ver primeramente en el punto número 1 la definición de divorcio. Y bueno, divorcio es terminar definitivamente la relación con el cónyuge y desligarse maritalmente de él o de ella. Ya sea que la persona tenga un convenio civil con firma o que no lo tenga. Porque en la definición del mundo, a fuerza le llaman divorcio al hecho de que un juez disuelva ese convenio firmado de matrimonio civil. Pero en la Biblia, como ya hemos visto en videos anteriores, no había matrimonio civil ni firmas para casarse. Entonces, en la Biblia se le llama divorcio a todo caso donde los esposos que se unieron a la manera bíblica, o sea, yéndose a vivir juntos para siempre, se separan o se abandonan, aunque nunca tuvieran una firma. Eso es divorcio en la Biblia. Ahora que, si en la actualidad alguien además tiene una firma de convenio civil de matrimonio, pues también debe de ser disuelta. Y para los casos en los que por alguna circunstancia no se pueda, porque se desconozca el paradero del cónyuge o por otra circunstancia, se deberán entonces hacer ciertas cosas que después vamos a explicar. Pero mientras tanto, con el abandono o la separación consciente, bíblicamente ya es un divorcio. Ahora bien, punto número 2, definición de separación, porque no es lo mismo que el divorcio, y hay que diferenciarlo muy bien, porque en la Biblia se mencionan dos situaciones diferentes. Una es el divorcio y la otra es la separación. Donde en la Biblia se nos menciona divorcio, Dios nos dice cosas como las de Mateo 19:9, que dice, el que se divorcia y se casa con otra, adultera. A no ser que sea por causa de fornicación, dice el Señor Jesús ahí. Cosa que adelante vamos a explicar. Y donde en la Biblia se nos menciona la separación, Dios nos dice cosas tales como las de 1 Corintios 7:10, que dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, etcétera, etcétera. Entonces, divorcio es terminar la relación definitivamente, y tan es definitivamente que algunos incluso se vuelven a casar. Y separación es apartarse temporalmente, y tan temporalmente es que Dios dice, quédese sin casar mientras tanto, o reconcíliese con su marido. Ahora bien, ese apartarse temporalmente sucede por algunas circunstancias especiales que vamos a ver más adelante, pero de momento ahorita solo hay que darse cuenta de que, a diferencia del divorcio, que es definitivo, en la separación hay incluso la posibilidad de reconciliarse. Tanto así que Dios nos dice en el verso que acabamos de mencionar, que si acaso llega a haber separación, no divorcio, sino separación, entonces se queden sin casar con alguien más. Porque ahí Dios nos manifiesta que en tal caso las personas siguen siendo esposos aún, no obstante que estén separados por alguna causa. Y por lo tanto no se pueden volver a casar con alguien más. De hecho, hasta dice el Señor ahí al final, o mejor reconcíliese con su marido. Le sigue llamando su marido, porque aún son esposos. Entonces, la separación normalmente es temporal, normalmente, y con posibilidades de reconciliación, por cuanto siguen siendo esposos. Pero también puede haber casos en los que va pasando el tiempo y los que se separaron no se han reconciliado por diversas circunstancias. Y en ese caso ya habrá sido entonces, con ese transcurrir del tiempo, y sin querer, una separación, pero permanente. Aunque siguieron siendo esposos todo ese tiempo y no se podían casar nuevamente, como si lo hacen en los casos de divorcio. Ahora bien, una vez que ya entendimos, número 1, la definición de divorcio, y número 2, su diferencia con la separación, veamos ahora el punto número 3. ¿Se puede un cristiano divorciar en determinadas circunstancias? Y en caso de que sí, ¿cuáles serían esas causas? Acompáñame a seguir viendo el tema. Muy bien, pues primeramente, mis hermanos,
tengo que aclarar algo que es bien, pero bien importante, y que es que estamos dando este tema de divorcio para cristianos nacidos de nuevo. Las cosas que aquí vamos a explicar no aplican de ninguna manera para la gente del mundo que no sea cristiana, ni tampoco aplican para cristianos inconversos, o sea, que aún no hayan nacido de nuevo, aunque se estén congregando, porque las leyes espirituales sobre el matrimonio y el divorcio solamente aplican para los hijos de Dios que tengan Espíritu Santo. Si es el caso que tú todavía no naces de nuevo y tienes problemas o dudas sobre matrimonio y divorcio, yo te recomiendo encarecidamente que primero veas la serie de 7 u 8 prédicas que tratan en orden todas las cosas acerca del plan de salvación de Dios. Como qué cosa sí es nacer de nuevo y qué cosa no, cómo se nace de nuevo bíblicamente, porque no es con la famosa y antibíblica mal llamada oración de fe, que más bien es un rezo repetitivo. Y todo sobre el verdadero evangelio de salvación, para que tú corrobores primero si ya eres hijo de Dios y ya naciste de nuevo, o solamente eres un cristiano de congregación, un cristiano de nombre, pero que aún no tiene Espíritu Santo, y por lo tanto no te aplican aún todavía las reglas sobre el divorcio, puesto que lo primero que necesitas es salvarte, naciendo de nuevo de verdad, porque de lo contrario, tu pecado o tu mayor problema ya no estaría siendo un divorcio, sino todos los pecados que pesan aún sobre ti y que aún deben de ser lavados por la sangre de Cristo. La lista de reproducción de esa serie de prédicas se llama Prédicas para Salvación y Nacer de Nuevo. Te dejo el link en la descripción del video. Ahora bien, justo en esto que acabo de decir es que empieza el problema sobre la explicación sobre el divorcio. Porque muchísimos, pero muchísimos cristianos me preguntan cosas tales como: hermano pastor, yo quiero saber si bíblicamente yo podría divorciarme de mi esposa por causa de su mal carácter y porque me maltrata mucho verbalmente y me humilla muchísimo, y por esa causa siempre estamos peleando y hemos llegado incluso alguna que otra vez hasta los golpes. Y yo alguna vez he tenido que responderle sus agresiones y yo ya no soporto esa situación, hermano, estoy desesperado y quisiera saber si cometería yo pecado de adulterio si es que me divorcio y me caso con otra persona. Bueno, ¿por qué digo que aquí es donde empieza el problema? O sea, ¿por qué digo que el primer problema es saber si el cristiano que pregunta es nacido de nuevo o no? Bueno, pues porque todo espiritual y entendido y que ame a Dios y a sus mandamientos, sabe muy bien que si una persona pregunta cosas como las del ejemplo que acabo de dar, definitivamente esa persona, aunque se diga cristiana, tristemente no es nacida de nuevo. No es hija o hijo de Dios. Lo digo con todo respeto y con mucho amor, pero lamentablemente es verdad, tristemente. Porque tal persona ni siquiera se ha enterado todavía, a estas alturas de su supuesto cristianismo, de las cosas más básicas del Evangelio de Cristo que nos pide Dios, tales como amar al que nos ofende y ponerle otra mejilla, en lugar de contestarle a los golpes que nos puedan dar o a los insultos que nos puedan decir. ¿Qué clase de cristiano podría ser aquel que no puede mostrar amor, mansedumbre y espiritualidad para con las personas que le humillan? ¿Y cuánto más si es su esposa? Pues definitivamente un inconverso. Miren qué decir. Incluso a veces le he tenido que regresar los golpes y las humillaciones, diciéndose cristiano, hijo de Dios. ¡Qué barbaridad! O como apenas me preguntó una persona, si es que será pecado si se divorcia de su esposa por una enfermedad que ella tiene. Imagínense, abandonar a una persona por una enfermedad, y cuánto más que es su esposa. Eso habla del terrible corazón que tiene la persona en cuestión por el hecho de que no se ha arrepentido de verdad y no ha nacido de nuevo. No conoce el amor todavía. No conoce a Dios. Y no lo digo yo, No es mi conclusión personal, ni lo quiero decir para hacer sentir mal a nadie. No, lo digo con amor y con preocupación por esa alma, pero no es mi dicho. Lo afirma Dios mismo muy claramente en la Biblia, porque escrito está en 1 de Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa tal persona debe de entender que su problema no es un adulterio,
que por supuesto que sí le sería pecado si lo llega a cometer, pero su problema mayor no es ese, sino que lo es la condenación que ya de por sí se carga actualmente por los miles de pecados que pesan sobre él, por el hecho de que nunca jamás ha sido limpiado por el Señor Jesús, puesto que no se ha arrepentido de verdad para andar en amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Muchos incluso me dicen que no han podido perdonar de ciertas cosas a su cónyuge, de cosas que les hizo en el pasado, que no le han perdonado y que por eso ya no soportan y se quieren divorciar. Pero resulta que Dios dice en Marcos 11:26, si vosotros no perdonáis a los que los han ofendido a vosotros, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y Dios no miente. Tales personas aún están en todos sus pecados, porque no han perdonado y Dios no les ha perdonado a ellos, por consiguiente, según las propias palabras de Dios. Espero que ahora me entiendan el por qué hice tanto énfasis en que estas enseñanzas son solamente para cristianos nacidos de nuevo. ¿Y por qué no le aplican al inconverso del mundo ni al cristiano solo de nombre que no ha nacido de nuevo? Porque cuando empiece yo a explicar la primera cosa sobre si se puede uno divorciar o no, los no nacidos de nuevo y que aún no saben amar y perdonar, no comprenderán jamás las cosas que voy a explicar. Y que, de hecho, están ya muy claramente dichas por Dios en la Escritura. Tan claras que incluso muchos lo saben, pero que por su corazón no arrepentido simplemente lo evaden como si no estuviera escrito. Y muchos otros no lo saben porque nunca han leído la Biblia, a pesar de llevar años en una iglesia, mostrando con ello falta de amor a Dios y a su palabra. Y por lo tanto, no se han enterado lo que Dios dice clara y tajantemente sobre si se puede uno divorciar o no, y bajo qué causas. ¿Y a qué me refiero cuando digo que no podrán entender tales personas? Bueno, a la primera pregunta que contestaremos hoy, y que de una manera muy sencilla y muy clara le hicieron al Señor Jesús en Mateo 19:3, cuando le dijeron, ¿es permitido al hombre repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? Cosa a lo que el Señor Jesús también respondió de una manera muy sencilla y muy clara, diciendo, no se puede divorciar las personas por cualquier causa, sino solamente si hay fornicación, o sea, por infidelidad. El pasaje dice así, Mateo 19, del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En este pasaje podemos notar dos cosas. Número uno, que si ya el Señor Jesús dijo de una manera tan clara que no se puede uno divorciar por cualquier causa, luego entonces está por demás que un corazón endurecido pregunte si se puede divorciar por tal causa o por tal causa o por otra tal causa. Como la de los ejemplos que mencioné antes, donde se querían divorciar por enfermedad de la esposa o porque tiene mal carácter, etc. ¿Quién que sea verdadero cristiano, nacido de nuevo y que ame a Dios y a sus mandamientos, y que ya haya leído este pasaje de Mateo 19, preguntaría otra vez, pero ahora a un pastor, si se podrá divorciar por cualquier causa, como las que ya dije que ellos mencionan? ¿Será que si un pastor dice que sí a lo que Dios ya dijo que no, les va a excusar del pecado? Por supuesto que no. Y hay un asunto número 2 que también podemos notar en este pasaje bíblico.
Y será algo que también va a ser un problema cuando se le trata de explicar a un cristiano carnal o contencioso, que no acepta lo que Dios dice, sino que solo quiere imponer su religiosidad o su errada tradición. Y es que en ese pasaje de Mateo 19 aparece la primera causal de divorcio permitida por Dios, de las dos que existen. Sí, así es. En la Biblia hay dos y solo dos causales de divorcio permitidas por Dios y son dichas por Él mismo. Y así como somos enfáticos en decir que el cristiano no debe de querer divorciarse por cualquier causa absurda y que no sea permitida por Dios, así también somos enfáticos en enseñar que el cristiano debe aceptar cuando Dios sí puso causales permitidas de divorcio. Porque en el otro extremo de los que se quieren divorciar por cualquier causa, están las personas que son religiosas, mas no espirituales, y que quieren decir que Dios es mentiroso, por cuanto ellos afirman que no hay absolutamente ninguna causal de divorcio permitida, negando lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 19, y sintiéndose a veces más sabios y más santos que el mismo Dios. Y ninguna de las dos cosas es correcta, ni quererse divorciar por cualquier causa, ni decir que no hay ninguna causal permitida, sino atender exactamente a lo que Dios sí dijo y aceptarlo así, tal cual, porque Dios no es ningún mentiroso. Más adelante, o quizás en otro video, vamos a mostrar los errores doctrinales de aquellos que intentan muchas veces omitir o invalidar solo porque sí un versículo donde el Señor Jesús sí haya hablado verdad, como siempre, como este que leímos de Mateo 19:9, para entonces ellos, después de invalidarlo u omitirlo a propósito, solo quieran leer, sacando de contexto además, algún otro pasaje donde, por supuesto, Dios ya también habló verdad, pero habló verdad en ambos pasajes, no solamente en uno, porque Él no es ningún mentiroso. Como por ejemplo lo hacen con el caso de Malaquías 2:16, donde dice, porque Jehová aborrece el divorcio, ignorando ellos que el hecho de que diga en Malaquías que lo aborrece, no significa que el Señor Jesús mintió en Mateo 19, cuando dijo que la infidelidad por fornicación es una excepción. Sí, Él dijo que no le gusta que se divorcie la gente, pero también dijo que hay una excepción donde Él lo permite. ¿Por qué ignorar ahí al todopoderoso Señor Jesucristo? ¿O por qué ahí llamarle mentiroso? No mintió ni en Malaquías, ni tampoco mintió en Mateo. Toda su palabra es verdad. Y ciertamente no le gusta que la gente se divorcie. Pero Él vio que hay gente infiel, que agravia a sus cónyuges con infidelidades y fornicaciones, y que tiene amantes. Y Dios concedió una salida a la persona engañada y agraviada para que no quede en esclavitud, sujeta a alguien que tiene muchas mujeres o muchos hombres. No le gusta la fornicación al Señor, ni que los fornicarios engañen a sus esposas y luego las dejen y se divorcien solo porque ellos quieren. Por supuesto que no le gusta a Dios eso, tal como lo dice en Malaquías 2:16, porque Él aborrece todo el pecado, y no solamente el divorcio, sino todo el pecado. Pero es tan justo y bueno que da una salida para libertad a la persona engañada y agraviada. Y por ello, aunque no le gusta el divorcio, dijo en Mateo 19 que por causa de fornicación no se adulteraría ni sería pecado el divorciarse y volverse a casar. ¿Y por qué dijo eso? ¿Se contradice Dios diciendo primero que aborrece el divorcio y luego dando una causal permitida? No, por supuesto que Dios no se contradice. Y por ello deben de tener cuidado los que afirman que en Mateo 19:9 es mentira, o que lo quieran ignorar citando solamente Malaquías. Porque efectivamente en Malaquías 2:16 dice que Él aborrece el divorcio, y es verdad. Pero sin embargo en Isaías y Jeremías nos muestra que Él mismo se divorció de su amada, de su esposa profética, se divorció de Israel. Y lo dice Él mismo varias veces. Y por eso es que no hay ninguna contradicción cuando en Mateo 19 el Señor Jesús dijo que la fornicación o la infidelidad en el matrimonio sí es una causal válida para el divorcio, porque Él mismo ya se había divorciado de su amada Israel por esa misma causa de infidelidad y de fornicación. El Señor Jesús simplemente estaba confirmando la escritura profética previamente dicha, porque Dios no miente. Dice así en Isaías 51,
Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? Carta de repudio. ¿O quiénes son mis acreedores a quien yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Dice ahí que él mismo, siendo Dios, Jehová de los ejércitos, se divorció de su anterior amada esposa, la nación de Israel, por haber sido fornicaria e infiel. Y dice que le dio carta de divorcio. El Señor se divorció de su antigua esposa por fornicaria e infiel. Y por eso es que también el Señor pudo después tener otra novia desposada, que no es la nación de Israel, sino gentiles. Gentiles cristianos, o sea, la iglesia. Y con la cual se va a casar muy pronto el Señor cuando se celebren en el cielo las bodas del Cordero con su actual novia, la iglesia. Y no se volvió a casar con su antigua esposa infiel, la nación de Israel, no, ni regresó con ella, sino que proféticamente Israel solamente puede ser admitida en el amado si es que se convierte en parte de su nueva novia. O sea, si nacen de nuevo y se hacen iglesia de Cristo. Y si no, ningún israelita puede más ser ni novia ni esposa del Señor. Fue repudiada como esposa. Como su nación o su pueblo, no. Como pueblo, no fue desechado Israel, según Romanos 11, del 1 al 2. Y pronto será recibido otra vez como su nación escogida cuando se restauren todas las cosas en el milenio. Pero aún en aquel tiempo, Israel solamente será admitido en el amado, tanto como pueblo y como esposa, solamente porque al final se convierten a Cristo. Al final se convierten en la nueva novia que ahora tiene el Señor y que es la iglesia. Pero no entrarán como el antiguo Israel que estaba bajo la ley, sino como iglesia, como su nueva novia y esposa, no la misma de antes. A la de antes le dio carta de divorcio, fue repudiada y se divorció de ella. Y se consiguió una nueva novia con la que se va a casar muy pronto, la iglesia, los gentiles. Así que, ¿qué le quedaría ya decir a quien sostenga antibíblicamente que no hay divorcio de ninguna manera, diciendo solamente que porque Dios aborrece el divorcio? Y entonces, ¿cómo es que se divorció de su antigua esposa amada y ahora anda con una nueva novia con la que se va a casar? ¿Pecó Dios? ¿Mintió Dios? ¿O a pesar de que Dios muestra desde las profecías en Isaías y en Jeremías que por infidelidad es lícito el divorcio y que Dios mismo se divorció bajo esa misma causal y que luego el Señor Jesús confirmó con su boca esa causal en Mateo 19, aún así seguirán diciendo que no, haciendo ellos pecador a Dios o llamándole contradictor? Ahora, esto, mis amados hermanos, es importante mencionarlo porque no solamente hay quienes simplemente quieren negar las causales bíblicas de divorcio diciendo que Jehová aborrece el divorcio en Malaquías 2:16. No, sino que también hay quienes incluso, desconociendo la Biblia, se atreven a dar como argumento la frase porque Dios jamás se divorció de su pueblo, ignorando que precisamente Dios dice en varios pasajes que sí se divorció de su pueblo y que lo hizo por fornicación e infidelidad. Ahora bien, ciertamente vemos que en la Biblia una de las causales permitidas por Dios para un divorcio sería la infidelidad por fornicación. Ciertamente es una causal válida, pero el que sea permitido no significa que necesariamente sea obligatorio. Porque ya hablando en términos de cristianos que saben amar, entonces tenemos que recordar que un cristiano nacido de nuevo sabe perdonar. Y además de corazón a quien le haya agraviado gravemente. Y en este caso, un cristiano engañado por la infidelidad de su cónyuge, aunque tendría ya una causal válida para un divorcio, si es verdadero cristiano o cristiana y su cónyuge le pide perdón y le dice que se ha arrepentido, entonces un cristiano de verdad está obligado, y además con la necesidad que le induce el Espíritu Santo, a perdonar en amor y de todo corazón.
Ahora que si las faltas de infidelidad son repetitivas y constantes, entonces estarían demostrando una falsedad en el arrepentimiento del cónyuge. Y ahí sí, no obstante que el cristiano engañado le perdonara todas las veces y de todo corazón, el tal cristiano engañado o la tal cristiana engañada también deberán de considerar que tampoco es santo ni bien visto por Dios el que un matrimonio sea de 3 personas. O sea, el esposo, la esposa y el amante o la amante. En ese caso, si el fornicario o infiel persiste en estarse uniendo en una sola carne con frecuencia con otra persona que no es su cónyuge, entonces se está rompiendo y violando el vínculo matrimonial de haber sido hechos una sola carne de parte de Dios con su cónyuge. Atención, se está rompiendo el vínculo matrimonial original que tenía el infiel con su esposa y se está haciendo un nuevo vínculo. Se está formando un nuevo vínculo de ser hecho una sola carne, del fornicario con su amante a la que se une. Y el agraviado, aunque perdone, tiene ya causal de divorcio y podría divorciarse, debido a que tampoco es santo que esté permitiendo que su matrimonio sea de 3 personas, haciéndose una sola carne con frecuencia. Es exactamente por esta violación aberrante y rompimiento del vínculo matrimonial, donde fueron hechos una sola carne los cónyuges, es exactamente por ello que se vuelve lícito y además lógico que Dios haya permitido en ese caso el divorcio para los que son de Cristo, puesto que un matrimonio cristiano es de 2, y el fornicario que persiste en su infidelidad está violando, mancillando y cometiendo sacrilegio contra el vínculo matrimonial sagrado de haber sido hecho una sola carne con su cónyuge. Aparte de estar formando con frecuencia nuevo vínculo con su amante cuando se hace una sola carne con él o ella. Porque la definición de sacrilegio es profanación de algo que se considera sagrado y especialmente cuando el profanador conoce el valor sagrado de lo que profana. Y el matrimonio de los hijos de Dios es santo, porque el vínculo de ser hechos una sola carne es santo, puesto que lo hizo Dios. Y varios pasajes en la Biblia nos confirman que es una unión santa, como por ejemplo 1 Corintios 7:14, que dice que incluso al inconverso, que es cónyuge del recién convertido a Cristo, Dios le santifica al unirse sexualmente con el nuevo cristiano para que sus hijos no vayan a ser inmundos, sino santos. Tema que vamos a ver después. Y por eso es que en el video del tema 2 de esta serie sobre matrimonio, que se llamaba ¿Qué es el misterio de hacerse una sola carne?, explicábamos que ese tema era básico para entender otros temas como el de hoy, donde vemos que la violación de ese vínculo de ser hecho una sola carne es el que se rompe en la infidelidad, mancillando con ello al matrimonio y formándose, atención, y formándose un nuevo vínculo del infiel con su amante, cuando ellos se hacen una sola carne al estarse uniendo en su fornicación. Porque como veíamos en aquel tema 2 de esta serie sobre el matrimonio, Dios nos decía en 1 Corintios 6:16 que incluso hasta unirse a una prostituta le hace ese hecho a un cristiano o a cualquier persona una sola carne con la prostituta a la que le paga. Porque decía en 1 Corintios 6:16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque escrito está, y los 2 serán una sola carne. Y si le hace esa fornicación a un cristiano una sola carne con la prostituta a la que le paga, ¿cuánto más al unirse sin paga con su amante? Te recomiendo que veas ese video, mi amado hermano, al igual que todos los de la serie sobre matrimonio. Y míralos en orden para que puedas comprender muy bien este asunto que estamos tratando hoy. Y entonces, esa es la razón de que ya no haya mucho sentido en mantener un matrimonio que, por un lado, está siendo violado en su vínculo de ser una sola carne respecto al cónyuge, y por otro lado, se está uniendo el fornicario en una sola carne a una nueva persona diferente.
y de la cual Dios ya había dicho en Corintios que también ahí los hace una sola carne, sea una prostituta o un amante. Y por ello es una causal válida para Dios que el agraviado se pueda divorciar y quede libre para casarse nuevamente, puesto que ha sido roto su matrimonio, pero no por el cónyuge engañado, él es víctima, sino por el fornicario e infiel que se fue a unir en una sola carne a una nueva pareja diferente. Y aunque el tal fornicario le quiera llamar a eso solamente aventura o amante, pues Dios dice que incluso ahí Él los hace una sola carne a esos fornicarios que se unieron. Por eso decíamos que aunque el cristiano perdone la primera vez o las primeras veces, según sean los casos, después es cuestión de santidad y de pulcritud espiritual el que tenga que separarse aunque ya haya perdonado en aquellos casos en los que las faltas de fornicación del infiel son constantes y repetitivas. Porque ante la evidente rebeldía e insistencia en el pecado de parte de su cónyuge, el agraviado que está permitiendo eso por siempre y para siempre, estaría siendo cómplice de un triángulo amoroso o de un matrimonio de 3 o incluso a veces de muchos más, según los amantes que tenga la persona infiel. Y el engañado ahí estaría muy conforme y aceptando que su vínculo santo de matrimonio, donde fueron hechos una sola carne por Dios, se esté rompiendo, profanando y violando día a día constantemente y siendo cómplice observador de que se une el fornicario a nuevas parejas constante y cotidianamente, haciéndose entonces ya partícipe el agraviado, si es que se queda muy a gusto con esa situación. Por respeto al templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo, no puede continuar permitiendo esos adulterios y fornicaciones de su cónyuge infiel. Por eso es que ahí, independientemente del perdón obligado que el agraviado sí otorga, como buen cristiano que es, hijo de Dios, e independientemente de que deba seguir teniéndole amor de prójimo al ofensor infiel, no obstante eso, ante las infidelidades repetitivas e intencionales además, por respeto al templo del Espíritu Santo y para no ser cómplice de las fornicaciones diarias y cotidianas del infiel, tristemente lo que media ahí es el divorcio. Y de hecho muchas veces el cristiano no es ni siquiera que quiera o que desee que ese matrimonio se disuelva, pero de cualquier manera cotidianamente los mismos ofensores infieles piden ya mejor divorciarse ante los reclamos del cónyuge cristiano. Así que si no es por querer, es porque de cualquier manera los adúlteros incorregibles y empecinados terminan siempre pidiendo ellos mismos el divorcio. Ahí el amado hermano o hermana que está en una situación así no debe de sentirse culpable por otorgar el divorcio al infiel que lo solicita, ni por solicitarlo él mismo ante las infidelidades recurrentes del infiel. Y que no te hagan sentir culpable los acusadores que se dicen hermanos, ni los pastores que, por cierto, muchas veces ni leen Biblia y a todo le andan llamando pecado, aunque Dios haya dicho que en este caso no lo hay. Y se manifiesta aún más porque el agraviado ya estuvo perdonando muchas veces en misericordia al que le estaba engañando y siendo infiel. Varias veces el cristiano que sí conoce a Dios quizás le estuvo perdonando al insistente cónyuge engañador hasta que no es posible más seguir, aunque haya perdón. Y esto no es de extrañarse porque incluso proféticamente el Señor Dios Todopoderoso no se divorció a la primera infidelidad de su pueblo Israel, ni por las primeras faltas de desobediencia, ni de maldad, ni de rebeldía, ni por su primera fornicación, porque precisamente Él aborrece el divorcio y Él es bueno y nos puso el ejemplo de perdonar en primera instancia. Pero después, cuando vio que su amada esposa, la nación de Israel, se volvió fornicaria y adúltera constante y contumaz, debido a que se iba constantemente con otro señor, con Baal, teniendo ya su marido que era el Dios Todopoderoso, viendo la infidelidad y la fornicación constante y repetitiva de su esposa profética, ¡oh sorpresa! Dios se divorció de su amada esposa Israel, tal como lo vimos en Isaías 51 que leímos antes. Y no solo lo dice en Isaías, sino también en otros pasajes. Por ejemplo, en Jeremías. Ahí nos explica más ampliamente las causas de su divorcio. Y si alguien dudaba de que en Isaías 50 Dios estaba hablando de la nación de Israel como su esposa, pues bueno, en Jeremías Dios se lo aclara aún más todavía.
diciendo nombre de su esposa adúltera y razón de su divorcio con ella. Dice así en Jeremías 3:1 en adelante: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá él a ella otra vez después? ¿Que no sería en tal caso esa tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amantes, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Notemos su perdón y su misericordia inicial. Y sigue diciendo en el verso 2: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Y luego sigue diciendo en el verso 6 en adelante: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y yo dije: después de hacer todo eso, quizás se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá a su hermana, sino que también fue ella y fornicó, etcétera, etcétera. Dice que Jehová mismo se divorció de su pueblo por haber sido fornicario e infiel, y que le dio carta de divorcio. Ya nos damos cuenta cómo están errados aquellos que dicen que Dios nunca se divorció de su pueblo, y también cómo están errados los que simplemente quieren citar un solo versículo sacado de contexto de Malaquías, diciendo simplemente Dios aborrece el divorcio y ya, y no tomando en cuenta las causales que Él mismo dice una y otra vez y que permiten el divorcio y con las cuales Él mismo se divorció. No pueden acusar a Jehová mismo de ser pecador por divorciarse de Israel con causal de fornicación e infidelidad, ni acusarle de ser mentiroso por decir primero que aborrece el divorcio y acto seguido ir a divorciarse de Israel y darle carta de repudio. Pero esa es la consecuencia de sacar textos de su contexto para defender un error. Más adelante vamos a ver todos esos errores de doctrina que a veces algunos profesan. Pero mientras tanto, podemos notar entonces en este pasaje que sí hay una causal de divorcio permitida por Dios, y es cuando hay infidelidad del cónyuge. Y que puede existir el perdón, por supuesto que sí, pero que ante la insistencia de infidelidad no se puede estar siendo partícipe de un matrimonio de 3 o de más, ni cómplice de fornicaciones, por respeto al templo del Espíritu Santo, el cual es el cuerpo del cristiano que es hijo de Dios. Porque escrito está en 1 Corintios 3:17, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, mis amados hermanos, faltaría que veamos la segunda causal de divorcio permitida por Dios, y que es el abandono por parte del cónyuge. Pero solamente aplica si el tal que se fue y que abandonó a su cónyuge es inconverso. Y además solo aplica bajo ciertas circunstancias, porque en algunas otras ocasiones y circunstancias Dios dice que seguirían siendo esposos. Así que hay que atender muy bien a los principios bíblicos de esta segunda causal para no caer en error y quedar en pecado de adulterio delante de Dios. Por el tiempo, mis amados hermanos, ya no se podrá en este video, pero mañana, si Dios permite, subiremos la segunda parte o parte B de este tema sobre divorcio. Y vamos a explicar abundante y claramente sobre esta causal para que no vaya siendo que por lo extenso que quedara este video, si es que lo hiciéramos todo junto, o por las prisas quizás, algún hermano no vaya a comprenderlo bien y luego tenga tropiezo en su vida en Cristo o en su matrimonio. También en la parte 2 o parte B, vamos a hablar de situaciones especiales sobre las cuales los hermanos tienen muchas dudas, tales como ¿qué hacer en caso de violaciones o de abusos por parte del cónyuge hacia otras personas, como los hijos o hijastros? ¿O qué hacer cuando el infiel no quiere dar el divorcio? ¿O qué hacer con la firma legal si no se sabe el paradero del cónyuge que se fue? ¿O qué procede bíblicamente cuando llega alguien a Cristo y ya venía divorciado de su vida secular del pasado, incluso de muchas parejas? ¿Es verdad que siguen casados?
y que se tiene que regresar con su antigua pareja? ¿Se puede volver a casar ese cristiano sin más requisitos o debe de hacer algo primero, tanto en lo secular como en las cosas de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera? Así como también vamos a hablar sobre la separación. Recuerden que como vimos hoy, es algo muy distinto al divorcio y ahí hay algunas causales extras permitidas por Dios para separarse, pero sin poder volverse a casar. Y también recuerden que va a haber un tercer video donde vamos a ministrar muchos casos reales para que los hermanos que tengan problemas de divorcio y separación sepan cómo proceder bíblicamente auxiliándose de esos casos reales que les van a servir de ejemplo práctico. No te los pierdas, mi hermano. También recuerda que puedes ingresar a los estudios bíblicos en vivo que damos por medio de Zoom bajo el formato de preguntas y respuestas. La dirección web con la liga de Zoom para ingresar a los estudios la tienes ahorita en pantalla y también te la vamos a dejar en la descripción de este video y es www.labibliadice.net/estudios. Y la de cultos en vivo por medio de Zoom es www.labibliadice.net/cultos. Por si quieres congregarte con nosotros virtualmente, mientras no encuentres una iglesia sana, de sana doctrina, puedes congregarte con nosotros. Te esperamos ahí, mi amado hermano. Mientras tanto, yo me despido de ti con todo cariño y te mando un abrazo en Cristo Jesús. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla, y esto es La Biblia Dice Así.